Sean bienvenidos a Brujas y sean bienvenidos a la Venecia del Norte, también conocida como una de las ciudades más bellas de toda Europa, y es lo que vamos a estar verificando el día de hoy, si realmente es una de las ciudades más hermosas de toda Europa. También vamos a estar haciendo un tour por Brujas con poco presupuesto para ver si esto es posible. Quiero mostrarles de que Brujas es una ciudad con precios accesibles para todos los visitantes. Brujas es la capital de la provincia de Flandes Occidental, situada en el extremo noroeste de Bélgica. La manera más fácil y rápida de llegar hasta Brujas es tomando un tren desde la estación central de Bruselas. La distancia a recorrer es aproximadamente 90 kilómetros. El tiempo de duración del tren es de 1 hora y el costo del billete es de 16 euros. Cuando escuchas la palabra Bélgica, el país belga, a lo mejor la primera cosa que se te vendría a la mente sería Bruselas, los gofres, tal vez las papas fritas. Y también me imagino que a mucha gente lo primero que se le viene a la mente es Brujas, porque esta ciudad es conocida mundialmente y sin lugar a dudas es la ciudad más visitada de Bélgica. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar ruteando un poco por este lugar para conocerla un poco más. Desde la plaza de Grotenmarkt, o también conocida como la Plaza Mayor, es el punto en el que empiezan y terminan muchas de las rutas a pie por el casco histórico. Este lugar es el corazón de Brujas. En este mercado vamos a encontrar las antiguas casas gremiales medievales con sus fachadas de colores y tejados a dos aguas que al día de hoy se han convertido en numerosas cafeterías llenas de turistas. En esta plaza existe un monumento histórico que es el que más destaca en todo Brujas. Esta es una torre campanario de más de 80 metros de altura y para llegar a la cima solamente hay que subir 366 escalones y del cual estaremos hablando con un poco más de profundidad en un próximo video. En esta misma plaza, a un costado de la torre de campanario de Belfort, se encuentra un edificio de estilo neogótico. Este es el Consejo Provincial donde antiguamente vivía el gobernador de la provincia, cuya fachada capta rápidamente la atención. Fue la sede de las reuniones del gobierno hasta 1999 y desde entonces convertido en un edificio para ceremonias y exposiciones. Existen diferentes tours a través de toda la ciudad de manera guiada, también en vehículos, pero si quisieras conocer un museo único con audioguías y de personajes ficticios que te cuentan una historia de Brujas en los tiempos medievales, visita el Museo Historium de Brujas. El precio es a partir de 10 euros y además tendrás acceso al balcón con vista a la plaza. En Brujas hay tantos lugares a visitar. Solamente yo creo que con un día estarías visitando lo justo. Lo mejor que puedes estar haciendo es caminar hasta que ya no puedas más, hasta cansar las piernas. Es la mejor manera que vas a estar admirando toda la arquitectura, sus callejuelas. Solamente estar caminando entre sus calles es un gran deleite para los ojos. Y no te olvides a mirar hacia atrás. Camina hacia adelante, pero siempre echa un ojo hacia atrás para ver qué es lo que hay también. Hay lugares donde hay que pagar un billete, un tiquete, y otros lugares donde son completamente gratuitos. Brujas es la ciudad más gótica de toda Europa y este estilo también se ve reflejado en las edificaciones católicas. La Venecia del Norte cuenta con más de 30 iglesias. Existen varias iglesias para estar visitando en Brujas de manera gratuita. Sí hay dos que yo les pudiera estar recomendando. Es visitar la iglesia de Nuestra Señora de Brujas. En ella se encuentra la segunda torre de ladrillo más alta del mundo y este es otro de los lugares importantes que visitar en Brujas. Este edificio de estilo gótico maravilla con su torre de ladrillos de más de 120 metros de altura. En su interior alberga la Madonna de mármol del gran maestro italiano Miguel Ángel. La Catedral de San Salvador es otro lugar que tienes que visitar. Esta es la iglesia más antigua de Brujas. Tiene una torre de 100 metros de altura del siglo XII coronada por una aguja gótica. En su interior se encuentran varios tesoros, obras de artes, sillas de madera del siglo XVI, esculturas, tumbas, pinturas y un hermoso altar. Su nombre es dedicado a Cristo el Salvador.
Llegamos a la parte más romántica de todo Brujas. Este lago que tengo acá atrás de mí es el lago Minwater. Este lago tiene muchas leyendas y muchas historias a través de este río que pasa por aquí. Una de las leyendas que más se conocen fue que una vez estaba Mina, era una princesa de la clase alta que se enamoró de una persona de una tribu de clase baja. Su padre, claramente en desacuerdo por esta relación, decide casarla con un príncipe de la clase alta. Mina, al enterarse, se fue corriendo y escapó de su casa y se fue a refugiar al bosque. Días más tarde, el joven de la clase baja de la tribu la buscó por todos lados y ella ya estaba muerta. La enterró en lo que pudiéramos decir bajo este lago y luego desvió el canal, el río, para que el río pasara encima de la tumba, y es lo que hoy conocemos pues como este lago que está aquí atrás de mí. Estas son una de las leyendas, como muchas leyendas que existen sobre este lago. Además, podrás ver varios edificios interesantes como el Castillo de la Fay. Y ahora en invierno este lago es convertido en una pista de patinaje. Chequen esto. El Parque Minwater es un lugar interesante para pasar una tarde tranquila mientras contemplas sus jardines y su belleza natural. Este parque es un parque de encanto, entre sus árboles sin hojas, sus edificios medievales, su arquitectura flamenca, lleno de flora y fauna, llena de cisnes. Es como si estuviéramos en un pequeño cuento de príncipes y princesas donde el tiempo no ha pasado, donde el tiempo se detuvo en esta época medieval. Muy cerca del Lago del Amor se encuentra este lugar que se llama Beginhof. Es un beaterio. Fue construido para que las mujeres huérfanas y viudas tengan donde dormir. La condesa de Flanders en 1245 la construyó para recibir a estas mujeres vulnerables en aquella época. Al día de hoy, este lugar está ocupada por monjas benedictinas y su entrada es completamente gratuita. Pareciera que no ha pasado el tiempo por este lugar, en donde el silencio se ha hecho su emblema y donde se respira una extraña inquietud. Los beguinajes de Bélgica, entre ellos son declarados Patrimonio de la Humanidad. Cuando se trata de ahorrar en los viajes, la manera más fácil de hacerlo es siempre en los alimentos, y aquí en Brujas no es la excepción. Y además estoy seguro que vas a comer a bajo precio de una manera muy rica. Un restaurante de comida clásica tradicional te estaría costando aproximadamente 25 euros. Pero si se trata de ahorrar, visita una fritería que se encuentra por cualquier lado que pases. En estos lugares podrás degustar las famosas papas fritas belgas con algún acompañamiento y bebida incluida con aproximadamente 10 euros. Prueba lo típico y el sabor callejero de Bélgica. Y como ya estamos hablando de sabores belgas, visita una de tantas chocolaterías que se encuentran en la ciudad de Brujas. Hay para todos los gustos y para todos los presupuestos. Y sin dejar a un lado el postre por excelencia de Bélgica, cómete un gofre a 2,50 euros, una típica cerveza belga a 3 euros aproximadamente. Nos estamos dirigiendo al Muelle del Rosario. Esta es la parte más fotografiada de Brujas. ¿Cuánta gente hay aquí? Por aquí pasa el Digber, uno de los canales más importantes de Brujas. Este es el escenario de la mayoría de las postales con referente a Brujas. Este lugar tienes que verlo al menos 2 veces, uno de día y otro de noche. Y es que caída el atardecer, la magia de este muelle se ve aún más resaltada. Otra plaza a visitar en la ciudad de Brujas es la Plaza Bourg, que se encuentra ubicada al lado de la Plaza Mayor. Caminando por la calle Breidelstraat desde la Grotenmarkt, llegarás a la Plaza Bourg. Este es otro de los lugares a visitar en esta ciudad. Los edificios históricos y las fachadas hacen que esta plaza rivalice en belleza con la Plaza Mayor.
En este rincón de la ciudad, los edificios que destacan son el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, que maravilla con su fachada de estatuas doradas, la Basílica de la Santa Sangre, entre otros. Pasa por el pequeño túnel que se encuentra en la plaza y visita diferentes restaurantes y come algo típico de Bélgica. La plaza de Jan van Eyck es otra de las plazas más hermosas que ver en Brujas. Esta plaza es dedicada en honor a este famoso pintor y es dominada majestuosamente por la estatua en bronce de este artista de renombre mundial. Brujas fue su lugar de residencia y taller durante muchos años, y aquí fue donde nacieron varias de sus maravillosas creaciones. Esta zona fue la Manhattan de Brujas en la Edad Media. Se encontraba un centro financiero y burgués de la ciudad. Aquí se encuentra la antigua aduana y muelle, donde los comerciantes provenientes de toda Europa exponían sus mercancías a los locales. Este era el principal muelle desde el cual zarpaban los barcos que partían hacia el mar. Estos pasaban a través del cercano pueblo de Dahme. Brujas, como ya sabemos, era el foco del comercio de la época medieval. La plaza se encuentra rodeada por preciosos edificios cuyas fachadas hacen honor al característico estilo arquitectónico medieval de la ciudad antigua de Brujas. Y por supuesto, antes de tu partida de la Venecia del Norte, no olvides visitar una tienda de souvenirs. Aunque solo quieras curiosear, también merece la pena pasar por estas tiendas. Hay tanto a elegir, llévate uno aunque sea pequeñito. Los precios aproximados oscilan entre 2 euros hasta 7 euros. Hay para todos los gustos y pues del presupuesto ni hablar, son muy económicos. Me tomé el tiempo de pasar a una de estas tiendas de souvenir para que se den alguna idea de qué es lo que pueden estar encontrando en una tienda de recuerdos de Bélgica y en este caso de Brujas. Los típicos imanes, los llaveros, las camisetas, las gorras, las tazas. Procuren llevar algo de efectivo para este tipo de cosas. A pesar de que la tarjeta de crédito es utilizada para este tipo de artículos, cuando es una pieza es muy común de que no sean aceptados. Podrías sorprenderte con mucho de estas tiendas, ya que sus productos son realmente sostenibles y son hechos de manera local por artesanos de la ciudad. Así que callejear en la búsqueda de esas tiendas tradicionales debe de permanecer en la lista de cosas que ver y hacer en Brujas. Cuando dicen de que Brujas es la ciudad más bella de Europa, a lo mejor no estarían tan equivocados. En mi opinión, esta ciudad pudiera estar entrando en el top 3 de las mejores ciudades más bellas de toda Europa, no solamente por su estilo, su imponente arquitectura y su belleza natural, sino también por esa habilidad que tiene Brujas de transportarte a ese libro de cuentos y te hace soñar. Y bueno gente, así llegamos al final de este video, entre uno de tantos canales de Brujas. Quisiera agradecerles por haber llegado hasta el final. Ahorita ya empezó a llover, así que es hora de meterse, descansar y tal vez salir por la noche para buscar algo que comer. Esta es la primera parte de este video que voy a estar haciendo. Este es el primer día aquí en Brujas y les quise mostrar de qué es lo que se puede hacer con poco presupuesto. No se pierdan la segunda parte porque ahí voy a estar hablando también de qué otras actividades hay para hacer en Brujas. Van a estar conociendo los precios de hospedaje por si están planificando quedarse más de un día como yo lo estoy haciendo el día de hoy. Si ya les había sorprendido todo desde tierra, imagínense desde los canales. Esto va a ser en el próximo video, así que chao chao.